Manuel del Cabral, considerado uno de los escritores dominicanos más trascendentes de todos los tiempos, nació en una casa ubicada en la calle Vicente Estrella, casi esquina Sabana Larga, en la ciudad de Santiago, el 7 de marzo de 1907. Hijo de doña Pura Tavares y Mario Fermín Cabral, cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. El poeta y narrador Manuel del Cabral comenzó a escribir a muy temprana edad y antes de los 25 años había escrito su primer libro. En 1931, a raíz de la publicación de su primer poemario Pilón, Canto al Terruño y otros poemas, se trasladó a Santo Domingo, en donde agrega el artículo del delante de su apellido para diferenciarse así de otro poeta, que también se llamaba Manuel Cabral. Estando en la capital del país, se matriculó en la Universidad de Santo Domingo para estudiar la carrera de Derecho. Pero el Derecho no lo terminó. Entonces le escribió una carta a su padre, que se llama Una carta a mi padre, una rosa. Y entonces ahí él le explica en verso por qué él no hizo la carrera. Él quiso continuar su realidad, lo que él hizo todo el tiempo fue escribir. Entonces quiso continuar la literatura. Del Cabral también era un amante de la pintura y de hecho él realizó varios cuadros. Algunos de ellos los utilizó en la ilustración de sus libros. El joven Manuel del Cabral se incorporó a la vida literaria del Santo Domingo de los años 30, en donde compartía con importantes literatos e intelectuales como Juan Bosch, Héctor Inchaustegui Cabral, Ramón Marrero Aristi, Domingo Moreno Jiménez y Fabio Fiallo. El poeta viajó a Nueva York en 1938 como polizonte en un barco de carga. Don Mario Fermín Cabral de Santiago, él fue senador de la República y él fue amigo de Trujillo. Pero mi abuelo tuvo que sacar a mi papá muy joven porque mi papá, siendo joven, escribía en contra de Trujillo. Y se tuvo que ir primero a Nueva York, y en Nueva York el primer trabajo que encontró fue limpiando vidrios de los grandes edificios. Entonces, como el abuelo sabía ya que él estaba en esa situación, pues lo primero que hacen es nombrarlo. Lo nombraron primer secretario en Washington y ahí quedó. Con su designación en Washington comienza la carrera diplomática de Manuel del Cabral, que se extendió por casi 3 décadas. Sus labores diplomáticas le posibilitaron viajar y conocer otras culturas, así como entrar en contacto con muchas de las voces poéticas latinoamericanas y europeas más importantes de entonces. Para del Cabral, su carrera diplomática fue la gran oportunidad para dedicarse a lo que le gustaba y lograr sus aspiraciones. Lo llevó a varios países del mundo y llegó a un país en particular como Buenos Aires, Argentina. En Argentina él pudo desarrollar parte de su carrera y conocer a grandes poetas latinoamericanos, como eran Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Octavio Paz y otros. Durante los años que vivió en Argentina, publicó varios libros, entre ellos su obra más elogiada, que recoge el sentir popular y social dominicano, la que tituló Compadre Mon. La tierra por aquí cuando madruga, siempre despierta con las amapolas que nacen de repente en las pistolas. Compadre Mon, compadre Mon. Su labor diplomática en Argentina marcó un hito en su vida personal y en su prosa. En Buenos Aires conoce a su esposa, doña Alba de Cabral, y en esa ciudad nacieron 3 de sus hijos, Chinchina, Peggy y Alejandro. Solo su primera hija, Amelia, nació en República Dominicana. Una de sus hijas, Peggy Cabral, es dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y actual embajadora dominicana en Roma, Italia. Esa era una época muy difícil, una época donde no se permitía estar en contra del régimen. Y fue preferible
que él pudiera salir del país. Salió y se desarrolló fuera. Primero estuvo en Nueva York, después en Argentina bastante tiempo. En 1944 regresó a República Dominicana, pero continuó su labor como diplomático. Recorrió Colombia, Perú, Chile y España. A este último país llegó en 1948 y mantuvo relaciones de amistad con excelentes poetas y creadores españoles como Vicente Alexandre, Salvador Dalí, Gerardo Diego y José Ortega y Gasset. Durante su carrera, Manuel del Cabral incursionó en varios géneros de la poesía: amorosa, épica, metafísica, negroide y erótica. Mujer que estás un poco en este anillo, casi un poco, tal vez lo que dura en el lecho la palabra mujer. Mujer que cabes en un ruido rubio, mujer que pasas por mi boca como el agua que no quita la sed. Mujer que te repartes en mis cosas, mujer, te estoy tocando ahora, pero ahora solo toco tu piel. Cuando estás en mis dedos, me pareces de viaje. Tal vez es así como quiero, pero no como amo. Déjame que me quite este lujo del cuerpo. ¿No ves que me pesa este anillo? ¿No lo ves? Déjame que te use con los ojos. ¡Qué bien! Los ojos se me llenan de paisajes de tren. Es que hay algo pasando, ¿no lo ves? Tú del tamaño de mi lujo solo, mujer, que rodeada estás por este anillo de honradez. Me quitaré tu nombre repartido, tal como cuando llego de la calle, que me quito del cuerpo cotidianos detalles. Ya ves, mujer que eres a veces propiedad de mi alma y a ratos propiedad de mi piel. Él es uno de los creadores, con Palés Mato y Guillén, de la poesía negra a nivel mundial. Por eso es que él está tan reconocido y aparece en los diccionarios inglés y alemán, porque además está traducido a más de 8 idiomas. Mantuvo sus convicciones políticas progresistas durante toda su vida, las que son visibles en su poesía de corte social. Cultivó además de la poesía, la novela y el cuento. También escribió una autobiografía titulada Historia de mi voz. Pero Manuel del Cabral también fue narrador, es decir, un escritor bastante completo, con una mirada muy profunda sobre la realidad dominicana, cuya trascendencia se debe básicamente a que pudo ser realmente profundo, original y versátil a la vez. Son varias las obras poéticas de Manuel del Cabral que tuvieron una gran proyección, iniciando desde 1940 cuando publica su libro Compadre Mon, y siguiendo un año después con Manuel Todavía no es tiempo, y en 1942 lanza su obra Trópico Negro. En el año 1945, Manuel del Cabral publica su obra Sangre Mayor, y ese mismo año escribe Chinchina busca el tiempo. En el año 1948 sale a la luz pública su libro titulado De este lado del mar. Manuel del Cabral, dentro del conjunto de los escritores dominicanos, es algo así como una de las voces más altas que ha tenido la literatura dominicana. Cuidado si la más alta. Esto porque su poesía es una poesía de una trascendencia incalculable, no solo a nivel nacional, sino que es posiblemente el poeta dominicano más conocido fuera de la República Dominicana, es decir, en el ámbito internacional. Las obras de Manuel del Cabral causaron gran impacto dentro y fuera de la República Dominicana, como es el caso del libro Los huéspedes secretos, escrito en 1951, y más adelante, en 1962, publica su obra 14 nudos de amor. Luego lanza La isla ofendida, en 1965, y Pedrada planetaria,
en 1967. Me acuerdo que él en Chile escribió La Isla Ofendida, cuando había un momento político difícil. Bueno, después de eso lo votaron. Él estaba en la embajada y después de que escribió ese libro le llegó la cancelación. En el año 1979 se dan a conocer las obras de Manuel del Cabral, Égloga, del 2000, y Sexo Solitario. Además, en esa época publica La Espada Metafísica y Cuentos cortos con pantalones largos. Él no solamente escribió temas sociales, lo cual para él era muy importante, porque él las injusticias, él las tajantemente las cortaba. Odiaba las injusticias con el más necesitado y los más humildes de nuestro país. A Manuel del Cabral se le conoce como un escritor con sentimiento que utilizaba sus obras para protestar y defender a los oprimidos de su país y el mundo. Dentro de la narrativa, su novela El Presidente Negro es una novela conocida y muy aceptada, y por supuesto dentro de sus cuentos, el libro de cuentos Cuentos cortos con pantalones largos, es un libro de cuentos muy conocido entre nosotros los dominicanos. Después de vivir 17 años en Buenos Aires, Argentina, regresó a República Dominicana a finales de los años 70, a donde reeditó libros, publicó otros nuevos y se reincorporó a la vida cultural y social de su país. Bueno, realmente papá tiene una obra muy rica, porque él no solo tiene parábola, tiene obra de teatro, tiene prosa, poesía negroide, que es uno de los primeros en el tema de poesía, metafísica también. O sea, papá no se limitó a un tipo y también pintó. Tuvo una época que fue pintor. Tenemos algunos cuadros que se han quedado porque pintó fuera y prácticamente es muy poco lo que se pudo traer, pero él fue un artista completo. Por su trayectoria, Manuel del Cabral es considerado como el poeta de las Antillas, por ser uno de los mejores poetas de América, porque como dijo la poetisa Gabriela Mistral, la poesía de Manuel del Cabral no puede encasillarse ni se resiste al límite. Por su obra mereció en 1992 el Premio Nacional de Literatura. Pero nunca es suficiente, sobre todo para una persona como del Cabral, que publicó más de 40 títulos entre poesía, cuentos y novelas. Fueron varios los reconocimientos que recibió en Argentina y en otras naciones donde sus obras impactaron. En 1997 fue nominado al Premio Cervantes que otorga España. Y además, don Manuel del Cabral, la UNESCO en el 2016 lo declara patrimonio inmaterial a Manuel del Cabral, aquí. Además, el Miami Herald y el Fígaro, que hace un comentario, en el 2016 lo declara a Manuel del Cabral entre los 12 poetas más importantes a nivel mundial. Y él está en el puesto número 8. Así que te puedes imaginar, no solamente eso, sino que es el único dominicano que aparece en la enciclopedia inglesa y alemana. Así que tuvo una gran trayectoria. Manuel del Cabral fue un escritor ampliamente conocido desde la década de los 50 hasta finales de los 80. Pero en la década de los 90 la difusión de sus obras comenzó a disminuir a pesar del esfuerzo que hace la Fundación Manuel del Cabral, que creó el propio poeta. Ahora es reconocido mucho más que en vida. Realmente mi padre fue reconocido en los países que estaba, por ejemplo en Argentina lo han reconocido, en Chile lo reconocían, en todas partes que él vivió, pero en República Dominicana lo empezaron a reconocer con mucha más. Aquí le hicieron premio nacional, pero realmente es ahora que él está más reconocido.
Manuel del Cabral murió en Santo Domingo el 14 de mayo de 1999 a los 92 años. Te sientas en mi silla como un mueble con vida, mas si a rato sonrío, me sales por la boca como un fruto de piedra de blancura temible. Ya ves, hermano culto, duro hermano, armazón de mis cosas cotidianas, esqueleto de mi espacio, ciego sirviente que me diste lumbre desde tu noche, misterioso día. Por el extraordinario valor artístico de su obra, sus grandes aportes a la literatura y a la cultura, Manuel del Cabral ocupa un lugar de honor en las páginas de la historia de República Dominicana y Latinoamérica.